Hola, bienvenido a nuestro día número 90 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año y te voy a dar las lecturas como siempre. Salmo 39, Lucas 8 del 19 al 39, Números 29 del 12 al 40, Números 30 y Números 31 del 1 al 24. Una vez más, Salmo 39, Lucas 8 del 19 al 39, Números 29 del 12 al 40, Números 30 y Números 31 del 1 al 24. Vamos a reflexionar en Lucas 8 y nos vamos a ir directamente hasta el versículo 26. Aquí se cuenta la historia de cuando Jesús calma la tempestad, pero vamos a enfocarnos en la segunda historia que habla acerca del endemoniado gadareno. Dice la palabra de Dios: luego llegaron a la región de los Gerasenos, aquí dice Gerasenos, algunas versiones dicen gadarenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente lo rompía y escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaban que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús le dio permiso, así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros cómo había sido sanar el hombre poseído por demonios, y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Una muy triste historia, un gran milagro, una muestra del gran poder de nuestro Señor Jesús. Y la gente se atemoriza, y le pide a Jesús que los deje en paz. Parece en un principio como que habían creído y el temor de Dios había caído sobre ellos. Pero resulta que ese temor los obliga a pedirle a Jesús que se vaya de su ciudad. Vieron a este hombre completamente cuerdo, vestido en su sano juicio, a los pies de Jesús, aprendiendo del Señor Jesús. Y se asombran, pero les da miedo. Ahora, ¿qué es lo que les da miedo? Les da miedo que Jesús haya sanado o haya liberado a un endemoniado. Creo que esto no da miedo. Creo que al contrario, lo único que daría es alegría, es felicidad. Si yo viese una persona liberada por el Señor Jesús, claro que me daría felicidad. Si viera una persona que es atormentada por un demonio, que anda desnuda, que anda babeando, que anda por ahí, pues dando gritos, lastimándose a sí mismo, y de repente la veo completamente sana, yo le daría gracias a Dios, glorificaría el nombre de Dios, ¿no? ¿Qué pasaría si vieses un milagro de Dios en tu familiar que está enfermo? ¿Qué pasaría si vieses un milagro de Dios en tus seres queridos, en la gente a tu alrededor? ¿Qué pasaría? Pero fíjate, el meollo del asunto, ¿te acuerdas que creo que el día de ayer o el día de antier, no recuerdo muy bien, pero estábamos hablando de la tierra, de las clases de tierra que hay en el corazón del ser humano, y una de esas tierras era una tierra con espinos, que cuando crecía se ahogaba por los espinos, y los espinos pues simbolizaban las angustias de este mundo, las preocupaciones, las riquezas de este mundo, nuestra vista puesta en este mundo, ¿no? Y después de eso viene esta historia, ¿no? Bueno, entre ese sándwich está cuando Jesús calma la tempestad, pero después viene esta historia de Jesús liberando al endemoniado gadareno o gereseno, ¿no? Entonces,
¿Qué sucede? ¿Por qué a la gente le da miedo? Bueno, pues dicen algunos historiadores, dicen algunos comentaristas que la región de Gadara era una región que se dedicaba principalmente a la crianza de cerdos, a la crianza de puercos. Los judíos veían a los gadarenos como despreciables, obviamente, porque para el judío, pues el cerdo era un animal impuro, ¿no? Pero estas personas se dedicaban a la crianza porque, bueno, los judíos no comían, pero había muchísima gente que sí comía carne de puerco, que sí se alimentaba de ellos, y era un negocio muy, muy, muy fértil para ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Ven al hombre en su sano juicio, pero ven el costo de ese sano juicio. Ven el costo de ese milagro. ¿Y cuál fue el costo? Que una manada de cerdos cae al precipicio. No sé cuánto cuesta un puerco en la actualidad, pero más o menos ha de salir como en 4,000 pesos, 4,500, un cerdo de aproximadamente 100 kilos, que yo creo y yo sé que hay de más. Pero supongamos que son 4,000 pesos por puerco, ¿no? Si era una manada de 10 puercos, estamos hablando de 40,000 pesos. De 20 puercos, pues 80,000, imagínate. Entonces, cuando ellos ven que este hato de puercos muere y cae al precipicio y para acabarla de regar, pues cae en el agua, se pierden los puercos, ya no se puede aprovechar la carne. Lo que esta gente está viendo que su negocio se va a ver seriamente perjudicado. Por eso le dice, ¿saben qué? Jesús, vete de aquí, déjanos en paz. ¿Por qué? Porque vas a afectar nuestra economía. El ser humano, valorando más su economía, más su seguridad económica, física, que el hecho de que Jesús haya venido y rescatado y salvado a alguien. Y qué difícil es esto. Creo que muchas personas en la actualidad nos encontramos o se encuentran de esta misma manera. Valoran más su seguridad económica, valoran más sus negocios, valoran más sus trabajos, valoran más sus bienes materiales que los milagros que Dios está haciendo cada día alrededor de nosotros. Cristo sigue salvando, Cristo sigue sanando, Cristo sigue haciendo cosas extraordinarias, pero a nosotros no nos importa, porque no queremos sacrificar nuestra seguridad económica, porque no queremos que nuestra economía, que nuestra seguridad financiera se vea alterada. Qué duro, pero esta es la realidad del ser humano. ¿Cuántas veces hemos sacrificado el ir a una reunión de la iglesia porque nos ofrecen un buen trabajo, nos ofrecen un buen sueldo? ¿Cuántas veces hemos sacrificado los tiempos de oración o los tiempos de comunión con Dios o con la iglesia, inclusive en las mañanas, ¿no? Nos levantamos y nos vamos corriendo al trabajo porque preferimos no llegar tarde al trabajo que pasar un tiempo con Dios. Nuestros jóvenes valoran mucho más sus tareas o valoran muchísimo más sus escuelas que pasar un tiempo con el Señor. Podemos pasar viendo un maratón de Netflix, ¿no? 4 o 5 horas pegados en la televisión y nos cuesta muchísimo trabajo orar media hora, 1 hora al día. Especialmente ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa. Vemos los 10 mandamientos que duran 3 horas y Ben-Hur que dura 3 horas, 6 horas pegados en la televisión. Y no podemos dedicar media hora, 1 hora al día para buscar el rostro del Señor. Y a veces nos encontramos así. Señor, déjame en paz. Ahorita no tengo tiempo para ti. Estoy ocupado con mis puercos. Que Dios nos perdone. Pero también el domingo, si no viste la predicación del domingo, vela. Pero a veces anhelamos comer más la comida del puerco que la comida que hay en casa de nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos a valorarte. Ayúdanos, Señor, a saber, Señor, que es más importante lo que tú estás haciendo que, Señor, la seguridad económica, que nuestros puercos en casa, Señor. Que vale más una vida salva, Señor, que muchos miles de pesos que se van al precipicio, Señor. Que vale más una sanidad. Que hay más gozo en el cielo por una persona que se salva, Señor, que por 100,000, 200,000 pesos que tengamos en el banco, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a ver que en el cielo, Señor, el oro, la economía, es el pavimento, Señor. Que lo que de verdad va a valer es el tiempo que le dedicamos a la gente que amábamos, Señor. A las personas que ganamos
y que van a estar en el cielo, Señor, porque nosotros compartimos el Evangelio, Señor, y participamos de este gran privilegio que es tu reino, Señor. Ayúdanos a volver los ojos a donde deben de estar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.